Ave María Purísima, sin pecado concebida. Tercera memoria. Introducción. Hemos visto que las dos anteriores memorias han tenido como motivo ocasional unas insinuaciones del señor obispo de Leiria y del padre Fonseca. Ahora, de nuevo, Lucía escribe no por iniciativa propia, sino ajena. La ocasión se presentó así. El libro Jacinta había tenido 2 ediciones en mayo y octubre de 1938, pero acercándose el año jubilar de 1942, se pensó en una nueva edición, y para ello, una vez más, se creyó que Lucía podía contribuir de un modo definitivo. Don José anunciaba a Lucía una visita del doctor Galamba, para que éste le hiciese algunas preguntas más sobre la vida de Jacinta. La hermana Lucía siente interiormente que para explicarse lo acontecido con la vida espiritual de Jacinta, era necesario descubrir ya las 2 primeras partes del secreto de julio de 1917. Por eso, antes de completar las noticias de sus recuerdos sobre Jacinta, cree necesario redactar lo referente a esas 2 primeras partes. El doctor Galamba no llegó a encontrarse en esta ocasión con Lucía, pero ésta, desde fines de julio, en que recibe la orden del señor obispo, piensa ya en la redacción. Está terminada el 31 de agosto y enseguida el escrito es mandado al señor obispo de Leiria. Además de lo que la hermana Lucía dice en el prólogo de este escrito, es conveniente reproducir aquí lo que escribe en carta para el padre Goncalves. El señor obispo me escribió anunciándome un interrogatorio del doctor Galamba y me mandó recordar todo lo que todavía pudiera acordarme en relación con Jacinta para una nueva edición que quiere imprimir. Esta orden me cayó en el fondo del alma como un rayo de luz, diciéndome que era llegado el momento de revelar las 2 primeras partes del secreto y aumentar a la nueva edición 2 capítulos, uno sobre el infierno, otro sobre el Inmaculado Corazón de María. Pero la repugnancia en manifestarlo me hace dudar. Los apuntes están hechos, pero dudo si los entrego o más bien los echo en el fogón. No sé lo que haré. El espíritu, pues, con que la hermana Lucía escribe esta memoria es lo mismo que en las anteriores. Por una parte, una inmensa repugnancia, pero por otro, una obediencia intachable, segura de que ahí se halla la gloria de Dios y el bien de las almas. Prólogo. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, en obediencia a la orden que vuestra excelencia reverendísima me da, en carta del 26 de julio de 1941, de pensar y apuntar alguna cosa más que pueda recordar de Jacinta, pensé, y así me pareció, que por medio de esa orden Dios habla, y que había llegado el momento de responder a 2 puntos de interrogación que varias veces me han sido mandados y a los cuales he diferido la respuesta. Paréceme que sería del agrado de Dios y del Inmaculado Corazón de María que en el libro Jacinta se dedicase un capítulo a hablar del infierno y otro del Corazón Inmaculado de María. Vuestra Excelencia ciertamente que va a encontrar extraño y sin sentido mi parecer, pero no es mío, y Dios hará ver a vuestra Excelencia reverendísima que en ello está implicada su gloria y bien de las almas. Para ello tendré que hablar algo del secreto y responder al primer punto preguntado. Subtema 1. ¿Qué es el secreto? ¿Qué es el secreto? Me parece que lo puedo decir, pues ya tengo licencia del cielo. Los representantes de Dios en la tierra me han autorizado a ello varias veces y en varias cartas. Juzgo que vuestra Excelencia reverendísima conserva una de ellas,
del Reverendo Padre José Bernardo de Goncalves, aquella en que me manda a escribir al Santo Padre. Uno de los puntos que me indica es la revelación del secreto. Sí, ya dije algo, pero para no alargar más ese escrito que debía ser breve, me limité a lo indispensable, dejando a Dios la oportunidad de un momento más favorable. Pues bien, ya expuse en el segundo escrito la duda que desde el 13 de junio al 13 de julio me atormentó y que, como en esta aparición, todo se desvaneció. Pie de página. En realidad, estos capítulos no fueron publicados en la segunda edición, octubre de 1938, sino en la tercera de 1942. Segundo punto. El padre Bernardo Goncalves era uno de los directores espirituales de la hermana Lucía, que falleció en 1966. Tercer punto. La carta al Santo Padre Pío número 12 fue expedida el 2 de diciembre de 1940. Subtema 2. Visión del infierno. Ahora bien, el secreto consta de 3 partes distintas, de las cuales voy a revelar 2. La primera fue, pues, la visión del infierno. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos los lados, parecidas al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión fue durante un momento, y gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que antes nos había prevenido con la promesa de llevarnos al cielo. En la primera aparición, de no haber sido así, creo que hubiésemos muerto de susto y de pavor. Inmediatamente levantamos los ojos a Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: «Visteis el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará, pero si no dejaren de ofender a Dios en el pontificado de Pío XI, comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atiende mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo
algún tiempo de paz. Pie de página. Adviértase que se trata de un único secreto que consta de 3 partes. Aquí Lucía describe las 2 primeras, la tercera escrita el 3 de enero de 1944. Ha sido publicada el 26 de junio del año 2000. Siguiente punto. Lucía describe con muchos detalles la visión que ella tuvo del infierno. Siguiente punto. La gran promesa de salvación del mensaje de Fátima aparece muchas veces vinculada a la intercesión del Inmaculado Corazón de María. Siguiente punto. La guerra que estaba por terminar se trataba de la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Siguiente punto. Lucía confirmó más de una vez expresamente el nombre del Papa Pío XI a la objeción de que el inicio de la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 habría sido en el pontificado de Pío XII. Ella responde que la ocupación de Austria en 1938 era el verdadero inicio de la guerra. Siguiente punto. Lucía admitió que la extraordinaria aurora boreal, la noche del 25 al 26 de enero de 1938, fue una advertencia de Dios para el inicio de la guerra. Siguiente punto. Esta promesa de volver se cumplió el 10 de diciembre de 1925, cuando Nuestra Señora se apareció a Lucía en Pontevedra. El 13 de junio de 1929, y le pidió a Lucía, en Tui, en una visión, la consagración a Rusia a su Inmaculado Corazón. Siguiente punto. La hermana Lucía afirma que la consagración hecha por San Juan Pablo II en unión con los obispos corresponde a lo pedido por Nuestra Señora. Sí, desde el 25 de marzo de 1984 ha sido hecha tal como Nuestra Señora había pedido. Carta del 8 de noviembre de 1989. Por tanto, toda discusión, así como cualquier otra petición ulterior, carecen de fundamento. Siguiente punto. ¿Algún tiempo de paz? Esta promesa no está condicionada. Ciertamente se cumplirá, pero de hecho nosotros no conocemos el día en que se hará realidad. Subtema. Fuerte impresión sobre Jacinta. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo. Dije ya a vuestra excelencia reverendísima, en las anotaciones que le envié una vez leído el libro de Jacinta, que ella se impresionaba muchísimo con algunas de las cosas reveladas en el secreto. Ciertamente, así era. Al tener la visión del infierno, se horrorizó de tal manera que todas las penitencias y mortificaciones le parecían nada para salvar de allí a algunas almas. Bien, ahora respondo yo al segundo punto de interrogación que de muchos sitios hasta aquí me han llegado. ¿Cómo es que Jacinta, siendo tan pequeñita, se dejó poseer y llegó a comprender tan gran espíritu de mortificación y penitencia? Me parece a mí que fue debido, primero, a una gracia especialísima que Dios, por medio del Inmaculado Corazón de María, le concedió. Segundo, viendo el infierno y las desgracias de las almas que allí padecen. Algunas personas, incluso piadosas, no quieren hablar a los niños pequeños sobre el infierno, para no asustarlos. Sin embargo, Dios no dudó en mostrarlo a 3 y a una de ellas contando apenas 6 años. Y Él bien sabía que había de horrorizarse hasta el punto de casi me atrevería a decir morirse de susto. Con frecuencia se sentaba en el suelo o en alguna piedra y pensativa comenzaba a decir: el infierno,
El infierno. Qué pena tengo de las almas que van al infierno, y las personas que están allí vivas, arden como la leña en el fuego. Y asustada, se ponía de rodillas, y con las manos juntas, rezaba las oraciones que Nuestra Señora nos había enseñado. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente aquellas que más lo necesitan. Ahora, excelentísimo y reverendísimo Señor, Obispo, ya Vuestra Excelencia Reverendísima comprenderá por qué a mí me daba la impresión de que las últimas palabras de esta oración se refería a las almas que se encuentran en mayor peligro o más inminente de condenación. Y permanecía así durante largo tiempo de rodillas, repitiendo la misma oración. De vez en cuando me llamaba a mí o a su hermano, como si despertara de un sueño. Francisco, Francisco, ¿vosotros rezáis conmigo? Es preciso rezar mucho para librar a las almas del infierno. Van para allá tantas, tantas. Otras veces preguntaba, ¿por qué Nuestra Señora no muestra el infierno a los pecadores? Si ellos lo vieran, no pecarían, para no ir allá. Has de decir a aquella señora que muestre el infierno a toda aquella gente. Referíese a los que se encontraban en Cova de Iría en el momento de la aparición. Verás cómo se convierten. Después, medio descontenta, me preguntaba, ¿por qué no dijiste a Nuestra Señora que mostrase el infierno a aquella gente? Lo olvidé, le respondía. También yo lo he olvidado, decía ella con aire triste. Algunas veces preguntaba todavía, ¿qué pecados son los que esa gente hace para ir al infierno? No sé, tal vez el pecado de no ir a misa los domingos, de robar, el decir palabras feas, maldecir, jurar. ¿Y sólo así, por una palabra, van al infierno? Claro, es pecado. ¿Qué trabajo les costaría el estar callados e ir a misa? Qué lástima me dan los pecadores, si yo pudiera mostrarles el infierno. Algunas veces, de una manera repentina, se agarraba a mí y me decía, yo voy al cielo, pero tú te quedas aquí. Si Nuestra Señora te lo permitiera, di a todo el mundo cómo es el infierno, para que no cometan pecados y no vayan allá. Otras veces, después de estar un poco de tiempo pensando, decía, tanta gente que va al infierno, tanta gente en el infierno. Para tranquilizarla, yo le decía, no tengas miedo, tú irás al cielo. Voy, decía con tanta paz. Pero yo quisiera que todas aquellas gentes fueran también para allá. Cuando ella, por mortificarse, no quería comer, yo le decía, Jacinta, anda, ahora come. No, ofrezco este sacrificio por los pecadores, que comen más de la cuenta. Cuando durante la enfermedad iba algún día a misa, le decía, Jacinta, no vengas, tú no puedes, hoy no es domingo. No importa, voy por los pecadores que no van ni los domingos. Si alguna vez oía algunas de esas palabras que alguna gente hacía alarde de pronunciar, se cubría la cara con las manos y decía, Dios mío, ¿no sabrán estas gentes que por pronunciar estas cosas pueden ir al infierno? Jesús mío, perdónalas y conviértelas. Cierto es que no saben que con esto ofenden a Dios. ¡Qué lástima, Jesús mío! Yo rezo por ellos. Y ella repetía la oración enseñada por Nuestra Señora. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas,
especialmente aquellas que más lo necesitan. Subtema 4. Mirar retrospectivo de Lucía. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, ahora me viene a la cabeza una reflexión. Muchas veces me he preguntado si Nuestra Señora en alguna de las apariciones nos dijo cuáles son los pecados que ofenden más a Dios. Pues según he oído, a Jacinta le dijo en Lisboa que eran los de la carne. Tal vez ahora pienso que como era una de las preguntas que a veces me hacía a mí, se le ocurriese preguntársela a Nuestra Señora en Lisboa, y ella le dijo que era ese. Subtema 5. El Inmaculado Corazón de María. Bien, excelentísimo y reverendísimo señor obispo, me parece que ya he manifestado la primera parte del secreto. La segunda parte del secreto se refiere a la devoción al Inmaculado Corazón de María. En el segundo escrito dije que el 13 de junio de 1917 Nuestra Señora me dijo que nunca me abandonaría y que su Inmaculado Corazón sería mi refugio y el camino que me conduciría a Dios. Y que al decir estas palabras fue cuando extendió sus manos, haciéndonos penetrar en el pecho los reflejos que de ella salían. Paréceme que a partir de ese día, este reflejo infundió principalmente en nosotros un conocimiento y amor especial para con el Inmaculado Corazón de María. Así como en las otras 2 veces, me parece, lo tuvo con relación a Dios y al misterio de la Santísima Trinidad. Desde ese día sentimos en nuestro corazón un amor más ardiente hacia el Inmaculado Corazón de María. Jacinta me decía con frecuencia: ¿aquella señora te dijo que su Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te llevará a Dios? ¿No le quieres mucho? Yo quiero tanto su corazón. ¿Es tan bueno? Una vez que en julio, en el secreto, como ya quedó expuesto, nos dijo que Dios quería implantar en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón y que para impedir la futura guerra, vendría a pedir la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Hablando de esto entre nosotros, Jacinta decía: tengo tanta pena de no poder comulgar en reparación de los pecados que se cometen contra el Inmaculado Corazón de María. También anteriormente apunté como Jacinta entre las muchas jaculatorias que el Padre Cruz nos sugirió, escogió la de Dulce Corazón de María, sé la salvación mía. A veces, después de decirla, añadía con aquella sencillez que le era propia: me agrada tanto el Inmaculado Corazón de María, es el corazón de nuestra Madrecita del Cielo. ¿A ti no te gustaría decir muchas veces Dulce Corazón de María? Inmaculado Corazón de María, me agrada tanto, tanto. A veces cuando recogía flores del campo, cantaba en ese momento, con una música inventada por ella: Dulce Corazón de María, sé la salvación mía. Inmaculado Corazón de María, convierte a los pecadores, libra las almas del infierno. Pie de página. Primer punto. Es verdad que Jacinta por su edad no tenía conocimiento pleno de lo que significa este pecado, el pecado de la carne, pero eso no quiere decir que ella por su gran intuición no haya comprendido su importancia. Siguiente punto. El amor al Inmaculado Corazón de María era, según Lucía, como una virtud infusa. Esto solo se puede explicar por un modo místico extraordinario que a ella le fue concedido.
Siguiente subtema 6. Jacinta ve al Santo Padre. Un día fuimos a pasar las horas de la siesta junto al pozo de mis padres. Jacinta, sentándose al borde del pozo, Francisco conmigo, fue a buscar miel silvestre en las zarzas de un matorral al que había junto a un ribazo de allí. Pasó un poco tiempo, Jacinta me llamó. ¿No has visto al Santo Padre? No, no sé cómo fue. He visto al Santo Padre en una casa muy grande, de rodillas, delante de una mesa, llorando con las manos en la cara. Fuera de la casa había mucha gente. Unos le tiraban piedras, otros le maldecían y decían muchas palabras feas. Pobrecito, el Santo Padre, tenemos que rezar mucho por él. Dije antes como un día 2 sacerdotes nos recomendaron rezar por el Santo Padre y nos explicaron quién era el Papa. Jacinta me preguntó después, ¿es el mismo que yo vi llorando y del cual aquella señora nos habló en el secreto? Lo es, le respondí. Sin lugar a dudas, aquella señora también lo mostró a estos sacerdotes. ¿Te acuerdas? Yo no me engañé. Es necesario rezar mucho por él. En otra ocasión fuimos al Roquedal del Cabezo. Llegados allí nos pusimos de rodillas en tierra para rezar las oraciones del ángel. Pasado algún tiempo, Jacinta se pone en pie y me llama. ¿No ves? Muchas carreteras, muchos caminos y campos llenos de gente que lloran de hambre por no tener nada que comer. Y el Santo Padre en una iglesia rezando delante del Inmaculado Corazón de María, y tanta gente rezando con él. Pasados algunos días me preguntó, ¿puedo decir que vi al Santo Padre y a todas aquellas gentes? No, ¿no ves que eso forma parte del secreto y luego se descubrirá todo? Está bien, entonces no digo nada. Pie de página. Con la revelación de la tercera parte del secreto se comprende mejor cómo Jacinta reconoció en sus visiones al Santo Padre. Lucía, respondiendo a la pregunta de Monseñor Bertoni si el personaje principal de la visión era el Papa, dijo: nosotros no sabíamos el nombre del Papa. La señora no nos dijo el nombre del Papa. No sabíamos si era Benedicto XV o Pío XII o Pablo VI o Juan Pablo II, pero era el Papa que sufría, y eso nos hacía sufrir también a nosotros. Subtema 7. Visión de la guerra. Un día fui a su casa para estar con ella. La encontré sentada en la cama muy pensativa. Jacinta, ¿qué estás pensando? En la guerra, que ha de venir. Va a morir tanta gente. Y va casi toda para el infierno. Muchas casas han de ser arrasadas y matarán a muchos sacerdotes. Oye, yo voy para el cielo, y tú, cuando veas de noche esa luz que aquella señora dijo que vendría antes, corre para allá también. ¿No ves que para el cielo no se puede huir? Es verdad, no puedes, pero no tengas miedo. Yo en el cielo he de pedir mucho por ti, por el Santo Padre, por Portugal, para que la guerra no venga para acá, y por todos los sacerdotes. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, Vuestra Excelencia sabe cómo hace algunos años Dios manifestó esta señal y que los astrónomos quisieron designar con el nombre de aurora boreal. No sé, pero no me parece a mí que si lo examinasen bien, verían que no fue ni podría ser por la forma en que se presentó tal aurora. Pero sea lo que sea, Dios se sirvió de eso para hacerme comprender de su justicia. Estaba presta a descargar el golpe sobre las naciones culpables, y por ello comencé a pedir con insistencia la comunión reparadora de los primeros sábados y la consagración de Rusia.
Mi fin era no solo conseguir misericordia y perdón para todo el mundo, sino en especial para Europa. Dios, en su infinita misericordia, me fue haciendo sentir cómo ese terrible momento se apropiaba y vuestra excelentísima y reverendísima no ignora cómo en su momento lo fui indicando. Y aún digo que la oración y la penitencia hecha hasta ahora en Portugal no aplacó aún la divina justicia, porque no ha sido acompañada de la contrición y enmienda. Espero que Jacinta interceda por nosotros en el cielo. Ya dije, en las anotaciones que envié sobre el libro, Jacinta, que ella se impresionaba mucho con algunas cosas reveladas en el secreto. Por ejemplo, con la visión del infierno, con la desgracia de tantas almas que para allá iban. La futura guerra, cuyos horrores ella parecía tener presentes, le hacía estremecer de miedo. Cuando la veía muy pensativa, le preguntaba: Jacinta, ¿en qué piensas? Y no pocas veces me respondía: en esa guerra que ha de venir, en tanta gente que ha de morir e ir al infierno, qué pena. Si dejasen de ofender a Dios, no vendría a la guerra, ni tampoco irían al infierno. A veces me decía también: tengo pena de ti. Francisco y yo vamos al cielo, y vas a quedarte aquí solita. Pido a Nuestra Señora para que te lleve también al cielo, pero ella quiere que te quedes aquí durante algún tiempo. Cuando veas la guerra, no tengas miedo. En el cielo pediré por ti. Poco tiempo antes de ir para Lisboa, en uno de esos momentos en que parecía estar dominada por la nostalgia, le decía: no tengas pena de que yo no vaya contigo. El tiempo es poco. Puedes pasarlo pensando en Nuestra Señora, en nuestro Señor, diciéndole muchas veces esas palabras que te gusta tanto. Dios mío, yo te amo. Inmaculado Corazón de María, Dulce Corazón de María. Amén. Etcétera. Eso sí, respondió con vivacidad: no me cansaré nunca de decirlas hasta morir, y después he de cantarlas muchas veces en el cielo. Pie de página. De la guerra que hablaba Jacinta, se trataba de la Segunda Guerra Mundial. Jacinta vivió, por consiguiente, de una manera mística esta parte del secreto. Siguiente punto. Cuando Jacinta mencionó: y tú, cuando veas de noche esa luz que aquella señora dijo que vendría antes, corre para allá también. Con esta expresión, Lucía quiere manifestar el horror que estas visiones provocaron en el alma de la pequeña Jacinta. Siguiente punto. Portugal, a pesar de los grandes peligros, fue verdaderamente favorecida en la Segunda Guerra Mundial. Subtema 8. Interpretación del silencio de Lucía. Puede ser, excelentísimo y reverendísimo señor obispo, que a alguien le parezca que debía haber manifestado todas estas cosas hace mucho tiempo, porque a su parecer tendría doblado valor algunos años antes. Así hubiese sido si Dios me hubiese querido en el mundo como profeta, pero creo que esa no fue la intención de Dios al darme a conocer todas estas cosas. Si así hubiese sido, pienso que en 1917, cuando me mandó a guardar silencio, orden que fue confirmada por medio de los que le representaban, me hubiera mandado hablar. Juzgo, pues, excelentísimo y reverendísimo señor obispo, que solamente quiso servirse de mí para recordar al mundo la necesidad que tiene de evitar el pecado y reparar a Dios ofendido por la oración y por la penitencia. ¿Dónde me tendría que ocultar para no responder a las muchas preguntas que sobre esto me han hecho? Ahora todavía temo, solo al pensar en lo que podría venir, y confieso que la repugnancia a darlo a conocer es tal
que a pesar de tener presente ante mí la carta en la que Vuestra Excelencia me manda a apuntar todo aquello que pueda recordar y sentir en mi interior, y que este es el momento señalado por Dios para hacerlo, dudo con verdadera lucha si entregar o quemar el escrito. No sé aún lo que vencerá. Será lo que Dios quiera. El silencio que he guardado ha sido para mí una grande gracia. ¿Qué hubiera sido con la exposición sobre el infierno, sin dudar con las palabras exactas para mostrar la realidad? Pues lo que ahora digo no es nada, da solo una raquítica idea. Habría dicho ahora una cosa, luego otra, queriéndome explicar sin conseguirlo. Formaría así tal vez una tal confusión de ideas que vendrían, quién sabe, a estropear la obra de Dios. Por eso doy gracias a Dios al mismo tiempo que pienso que todo lo que Él hace está bien hecho. Ordinariamente, Dios acompaña sus revelaciones de un conocimiento íntimo y minucioso de lo que ellas significan. Pero sobre esto no me decido a hablar, pues temo caer aquí en el fácil engaño de la imaginación. Jacinta parecía tener este conocimiento en un grado bastante elevado. Pie de página. No se puede decir que las profecías de Lucía fuesen post eventum, es decir, después de lo sucedido, porque sus superiores no han permitido su publicación, sino después de los acontecimientos en ellas. Se advierten, estos escritos fueron realizados antes de que se verificaran los hechos. Siguiente punto. Existe en torno a la publicación de los documentos de Fátima una maravillosa, discreto silencioso, esto es, un especial cuidado que solo se puede explicar por la admirable providencia divina que tiene en su mano todos los acontecimientos. Subtema 9. Amor de Jacinta al Inmaculado Corazón de María. Poco tiempo antes de ir al hospital me decía: ya me falta poco para ir al cielo. Tú te quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando sea el momento de decirlo, no te escondas. Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del Inmaculado Corazón de María, que se las pidan a ella, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el Inmaculado Corazón de María, que pidan la paz al Inmaculado Corazón de María, que Dios se la entregó a ella. Si yo pudiese meter en el corazón de todo el mundo el fuego que tengo dentro de mi pecho, quedándome y haciéndome amar tanto al corazón de Jesús y al corazón de María. Un día me regalaron una estampa del corazón de Jesús, bastante bonita para lo que los hombres pueden hacer. Se la llevé a Jacinta. ¿Quieres esta estampa? La cogió, la miró con atención y dijo: está tan feo, no se parece nada a nuestro Señor, que es tan bonito, pero la quiero, ya que siempre es Él. Y la llevaba siempre consigo. Por la noche y durante la enfermedad la tenía bajo la almohada, hasta que se rompió. La besaba con frecuencia y decía: lo beso en el corazón, que es lo que más quiero. ¿Quién me diera también un corazón de María? ¿No tienes ninguno? Me gustaría tener los dos juntos. En otra ocasión le llevé una estampa con un sagrado cáliz y una hostia. Lo cogió, lo besó y radiante de alegría le decía: es Jesús escondido, lo quiero tanto. ¿Quién me diera a recibirlo en la iglesia? ¿En el cielo no se comulga? Si se comulga allí, yo comulgo todos los días. Si el ángel fuese al hospital
a llevarme otra vez la Sagrada Comunión. Qué contenta me quedaría. A veces, cuando volvía de la iglesia y entraba en su casa, me preguntaba, ¿comulgaste? Si le decía que sí, acércate, aquí, lo más cerca de mí, que tienes en tu corazón a Jesús escondido. Otras veces me decía, no sé cómo es, siento a nuestro Señor dentro de mí. Comprendo lo que me dice, pero no lo veo ni lo oigo. Pero es tan bueno estar con Él. En otra ocasión, mira, ¿sabes? Nuestro Señor está triste porque Nuestra Señora nos habló así para que no le ofendiesen más, que ya está demasiado ofendido. Y nadie hace caso. Continúan cometiendo los mismos pecados. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santa Jacinta, San Francisco y hermana Lucía, orad por nosotros.